Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy el Evangelio nos presenta dos ideas concretas. La primera es la curación de este mudo y la crítica que existe ante esa curación. Y la segunda es la necesidad de la predicación y la necesidad de extender la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Fíjense que en la primera idea nosotros vemos que el mundo siempre va a criticar lo cristiano, lo católico, lo bueno. El mundo siempre va a criticar el amor, el mundo siempre va a criticar el bien que se hace entre personas. El mundo siempre va a criticar todo lo que sucede en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, no solamente en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino todas aquellas personas de buena voluntad que andan buscando hacer el bien. Fíjense que les voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy concreto, pero muy real. Últimamente nosotros nos encontramos en esta situación tan dura de pandemia, en una situación donde realmente hemos visto cómo esta enfermedad del coronavirus se ha extendido por todo el mundo de una forma incontrolable, ¿verdad? Y yo me he puesto a ver pues cómo distintos países han podido controlar hasta cierto modo los contagios. Sobre todo pues yo he estado muy pendiente de lo que ha estado sucediendo en Australia, que es el país donde vive mi hermana, y entonces vimos ahí como en Australia y Nueva Zelanda, países vecinos, lograron controlar la enfermedad de una manera muy pero muy eficaz. Después vemos también como otros países como Estados Unidos, España y todo eso pues se descontroló de manera total, ¿verdad? Y aquí una de las cosas que nosotros vemos es que ha existido pues una lucha entre poderes tan pero tan dura que al final pues la gente más vulnerable, la gente que se está contagiando, al final no sabe qué hacer, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y al final ha sido una lucha. ¿Y por qué? Porque unos se están criticando el uno con el otro y al final nunca van a lograr ponerse de acuerdo. Y entonces el bien que querrá hacer uno o el bien que querrá hacer el otro, al final no se logra. ¿Por qué? Porque solamente son críticas y peleas. Y así es lo que le sucedía a los fariseos en tiempos de Jesús. Jesús curaba un enfermo, criticado. Jesús expulsaba demonios, criticados. Al final incluso decían: no, si este expulsa demonios usando el poder de los demonios. Y entonces, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Por eso es que nosotros siempre vamos a estar sometidos a esas tentaciones. La tentación del poder, queridos hermanos, es una tentación que corrompe el corazón. Por eso nosotros no nos preocupemos por las críticas. A nosotros nos toca hacer el bien y hacerlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado las capacidades para buscar y hacer el bien a los demás sin ni siquiera pedir tan solo un gracias. Pero nosotros vemos la gran necesidad, y a lo que Jesús decía en el resto del Evangelio el día de hoy. ¿Cuántas personas tienen necesidad, tienen sed de Dios, tienen sed de que a su corazón llegue un poquito de sosiego, de tranquilidad, de esperanza? Por eso hay que rezar, queridos hermanos, rezar para que la mies vaya creciendo, para que los cristianos comprometidos vayamos creciendo, pero también, sobre todo, que los cristianos que se entreguen a una vida con Dios en la consagración a través de la vida religiosa o sacerdotal, también pueda seguir creciendo. Y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.